Bueno, vamos a arrancar entonces con este vivo que llamamos con Cucho Sanar el Trauma, que es un tema, como contaba recién, que lo vemos, si no a diario, como muy, muy frecuentemente y que no nos parece como algo como puntual, ¿no? Como que algunas personas tienen algún trauma, sufren algún trauma, sino que es algo por ahí mucho más cercano de lo que a veces nos imaginamos, y que poder comprenderlo obviamente nos va a ayudar a comprendernos y a estar mejor con nosotros mismos. Así que desde ahí vamos a compartir este encuentro, charlando un poco entre nosotros. A los que quieran ir mandando alguna pregunta, algún comentario, bienvenido. Intentaremos en la medida de lo posible ir respondiendo a eso. Bueno, por ahí, Cucho, no sé si querés arrancar vos por ahí contando un poquitito para todos, por ahí arrancando esto, ¿qué es un trauma? ¿No? Como si tuviésemos que definirlo, como para poder entender un poquitito de qué es de lo que vamos a compartir hoy. Qué bueno. Bueno, el tema del trauma es un tema muy interesante, muy importante, sobre todo con los años de vida míos y después con la profesión, de escuchar y escuchar todos los días, ¿no? Procesos y gente que viene por distintos motivos, y que te das cuenta que el tema del trauma es importantísimo distinguirlo de las situaciones difíciles, porque todos vivimos situaciones difíciles, todos vivimos situaciones dolorosas, no hay nadie que escape de eso, toda la vida tiene su misterio de luz y de sombra, de vida y de despedidas o de dificultades, de límites y de posibilidades, y todos vivimos situaciones difíciles. Pero cuando se da el trauma, cuando algo se da como carácter de trauma, hay algo que es un poquito más hondo, es un poquito distinto. Es decir, el tema del trauma tiene que ver con una herida que se produce cuando algo impacta y que perdura en el tiempo, mucho tiempo después, con una consecuencia negativa. Es decir, por un ejemplo muy típico, ¿la pandemia es traumática? No lo es. La pandemia no es traumática, depende el impacto que tenga en cada persona, y de dos personas, para uno va a ser traumático y para otro será un recuerdo difícil, doloroso, una etapa mejor olvidarla, pero que pasó. Pero otra persona queda como atascada, ¿no? Es decir, se da como una especie de atascamiento en esa experiencia, ¿no? Como algo que queda como medio como congelado, como que condiciona la manera de ver la vida, de percibirse a sí mismo y de ver las situaciones futuras, y que situaciones futuras le van a ir disparando, ¿no?, lo que se sintió allá atrás. Es como que si uno reviviera alguna sensación o alguna creencia, ¿viste eso de que te pasa como que en automático te surge sentirte menos, sentirte inseguro, sentir que no podés, y que por más que con la voluntad trates de cambiar tu pensamiento, cambiar en positivo o tratar de cambiar de mentalidad, hay algo como que viene de abajo, ¿no? Y que te inunda y te hace sentirte de otra manera, ¿no? Entonces, mucho del tema del trauma tiene que ver con que el pasado no es pasado, sino que el pasado continúa viviendo en el presente y de un modo negativo, ¿no? Y poder diferenciar esto es clave, porque todos vivimos dolores, pero hay situaciones que se vuelven traumáticas y que requieren como un tipo de intervención más específica, ¿no? Bien, perfecto, porque nos afecta, o sea, no es solo un pasado, que hay mucha gente que a veces dice, bueno, no, ¿para qué volver al pasado? ¿No? Y por ahí no es volver al pasado porque sí, sino entender que a veces, aunque no lo queramos, el pasado está en el presente de un modo que nos afecta y que nos interviene. Y estaba bueno esto que decías, también algunos autores como lo enfatizan, ¿no? Como el carácter individual del trauma, como no es que hay algo objetivo que es traumático. Es verdad que hay algunas ciertas experiencias que suelen ser traumáticas, pero que no tiene tanto que ver con el acontecimiento en sí, sino con toda la experiencia interna y con lo que se hace de eso, lo que puede hacer que de repente para alguien, con el ejemplo que vos ponías, sea traumática la pandemia, y alguien que la pase como una experiencia complicada, pero simplemente eso. Eso es clave, porque ahí te da la vuelta, digamos, la clave para entender por qué mucha gente sufre
no por falta de voluntad, sino porque algo realmente algo les tocó adentro. Y que, bueno, listo, cambiar de forma de ser, cambiar tu mentalidad, dejar atrás el pasado, soltar el pasado. No, hay algo que se metió adentro y que no lo puedo sacar. Bien. Y es muy frustrante para muchas personas sentir que, pero quiero, pero no puedo, y porque hay algo que se te metió. Y ahí está el carácter del trauma, cuando algo se te metió y no lo podés digerir, como que metiste comida, pero vuelve y vuelve y vuelve y vuelve, y no termina de digerir, y bueno, ahí hay algo de trauma, hay algo más hondo que el dolor o que un cambio de chip. Perfecto, eso me parece clave, ¿no? Porque como decís vos, muchas veces es muy frustrante para uno cuando pongo buena voluntad, pero con la buena voluntad parecería que no alcanza, o busco ayuda, o hago algo, pero parecería que eso no termina de alcanzar, ¿no? Y entonces uno tiende a pensar que, bueno, será culpa mía, que no hago suficientemente esfuerzo, o que no pongo buena voluntad, ¿no? Cuando hay otros que pudieron y yo no, debe ser porque yo, en realidad, hay algo que falla en mí, y en realidad no tiene que ver con algo que falla en la voluntad o en la intención, sino que hay algo que se metió, como decís vos, en un nivel más profundo. A mí me ayudaba en algún momento para en esto de como de conceptualizar el trauma y no asociarlo solamente como a la primera idea que se nos viene de trauma como algo excesivamente puntual y catastrófico, y puntual, ¿no? Como puede ser, no sé, un accidente de auto, una muerte, el entender que es algo que nos sobrepasa, ¿no? Y que entiendo que cuando hay algo que nos sobrepasa, ahí se empiezan a activar como otros niveles que no tienen que ver solo con el de la voluntad o el de lo mental, la intención o la creencia, sino que se van activando otras cosas en esa situación. Claro. Fíjate la diferencia entre un tsunami y la erosión del agua en una piedra, ¿no? Es decir, como que un evento puede ser traumático, contundente, abrumador, un tsunami que se te viene, un accidente, un robo, una muerte inesperada, ¿no? Un despido, ¿no? Una ruptura, una cosa que es muy contundente, pero a veces hay otros traumas que son como mínimos, pero que acumuladamente, ¿no? Como repetitivamente, ¿no? Van como, tiene un efecto muy poderoso, ¿no? Y a veces por cronicidad o por repetición, ¿no? Pueden como ir lastimando por dentro. Claro, horadando, lastimando por dentro. Está buenísimo. Para quienes se fueron sumando, decíamos, Esteban contaba esto como el carácter de trauma, a diferencia por ahí de una experiencia dolorosa, tiene que ver con algo que entra como en un nivel mucho más profundo y que por ende vuelve como a aparecer, y aunque por ahí fue del pasado, nos condiciona en el presente, que es algo individual, o sea, que alguien por ahí atraviesa la misma situación, pero no lo vive como traumático. Lo que estábamos charlando recién también para mí es re importante, porque así como vos distinguías esto de no pensar que el trauma tiene que ver con buena voluntad, sino que es comprender el nivel al que llegó esa experiencia, esto de entender que muchas veces vivimos traumas que no tuvieron que ver con una experiencia puntual, sino con una experiencia crónica y repetida. Está buenísima la imagen esto del tsunami, ¿no? Un acontecimiento puntual que puede ser traumático, un abuso, un accidente, una muerte, una situación de violencia, ¿no? O bien una experiencia crónicamente repetida, que puede ser una experiencia de abandono, de distancia. Yo siempre pongo el ejemplo como muchas veces en ciertos ambientes vivimos en algún nivel en un estado como de tensión o de alerta, por ejemplo. Entonces, por ahí nunca nadie en este trabajo me agredió directamente, pero yo siempre estoy ahí como con los hombros acá, ¿viste? Como cubierto, como presionado, ¿no? A mí en casa por ahí, no sé, ninguno de mis papás me pegó. Sin embargo, en casa se vivía de alguna forma con una distancia, con una frialdad, con una desconexión emocional,
que me hacía vivir lo que me pasaba, las situaciones de angustia, con tanta soledad y con tanta desconexión, que obviamente eso me terminaba como sobrepasando, y aunque no hubo una experiencia puntual, lo crónicamente repetido de esa experiencia de angustia muy intensa y vivida con mucha soledad, termina, como vos decís, como gradando en un nivel muy, muy profundo. Y a veces nos cuesta como detectar, ¿no? Porque cuando hubo un episodio puntual, por ahí es muy duro, pero es más fácil ver, pero también está esta otra experiencia como del agua que va gradando la piedra. Y esos son los eventos más confusos, porque hay, viste que hay familias que por ahí tienen costumbre de poder hablar fuerte, en volumen fuerte, y no necesariamente es traumático. Pero en otras familias, una mirada o un ninguneo es suficiente para destruir la autoestima de un hijo. Entonces no tiene que ver tanto con lo que pasa, sino con el nivel de, como decís, la palabra abrumadora, algo que, viste, colapsa el sistema de resistencia interno, es decir, la capacidad de resistencia, y se mete dentro. Y a veces esos eventos son tan desapercibidos, ¿no? Que esto vuelve confuso. Y toda la persona dice, pero no entiendo por qué lo siento así, no entiendo por qué voy al laburo y siento esta tensión acá. Pero esto de algún modo lo aprendiste, esto lo has vivido, esto lo has transpirado, lo has respirado. Es decir, no es falta de voluntad, tu cuerpo te lo está diciendo. Claro. Ahora seguramente nos metamos un poco más en lo del cuerpo, pero esto me parece buenísimo. Pienso por ahí en las experiencias de bullying, tanto en colegio como a veces en familias. A veces incluso los padres, sin darnos cuenta, hacemos un chiste y el chiste se convierte como en algo repetitivo y una cierta ironía o en una cierta etiqueta, sin por ahí terminar de percibir el impacto que genera en el otro, ¿no? Y de nuevo, externamente por ahí es algo que no es demasiado evidente o demasiado violento, pero también es interesante esto como pensarlo en los vínculos, lo que tiene que ver como, yo a veces digo como la química del vínculo, ¿no? Vos unís dos elementos y no pasa nada, unís este mismo elemento con otro y hace una explosión, ¿no? Y por ahí que hay un hijo o hay una persona que ante un chiste no se ve tan afectada, pero hay otra persona que ante ese mismo chiste o esa etiqueta, sobrenombre que muchas veces ponemos, empieza a sentirse como cada vez menos, y queda como atascado ahí. Y algo que pasó muy desapercibido, si lo pensamos desde la óptica del trauma, claro, después vemos una persona adulta que a la hora de vincularse en un contexto social se ve muy inhibida, se ve como muy bloqueada, o lo sufre mucho, o le cuesta establecer vínculos, o establece vínculos pero a costa de un esfuerzo enorme, ¿no? Donde se activan un montón de cosas corporales, donde cuando hay situaciones un poco más estresantes hasta le vienen como imágenes del pasado, imágenes o frases, por ahí lo que me decían en su momento, ¿no? Y donde ahí se puede detectar como más fino, como este trauma más, Masood Khan, un psicoanalista, habla de trauma acumulativo, ¿no? Que también, bueno, seguramente después lo nombres a Bessel van der Kolk, cada vez que lo nombro es como un trabalenguas para mí, pero que habla esto como de trauma de desarrollo, ¿no? Como estas experiencias traumáticas que tienen que ver no con un acontecimiento puntual, sino con lo repetitivo. Totalmente. ¿Y cómo, qué te parece que nos puede ayudar como a entender esto en este nivel más profundo, ¿no? Por ahí para quien no está tan familiarizado con el tema, como qué significa en un nivel más profundo, qué es lo que sucede en el trauma, sea trauma puntual o sea un trauma acumulativo. Sea un simple chiste que a vos te hicieron y que te dijeron no te tiene que afectar, pero te afectó un montón y te fuiste a dormir con eso, como algo gordo. Lo primero que uno, para mí en las terapias, cuando yo hago terapia, es cuando alguien te cuenta algo doloroso y vos le preguntás, ¿y ahora qué te genera cuando te acordás de eso? ¿No? Es decir, y ahí la persona te dice, y siento algo acá, ¿no? Siento algo en el pecho, siento algo en la panza, siento algo, es como que la sensación física, como de
de defensa, de protección, es un indicador muy claro de que algo se está activando, que es un poco desproporcionado a la situación concreta, pero es tu memoria la que te está advirtiendo de atrás: guarda, no te caigas otra vez en el mismo pozo, cuidado, no hables, callate, o atacá primero. Entonces hay una reacción muy, muy intensa del cuerpo que te avisa, ¿no? Como si viniera un león, pero por ahí simplemente es tu jefe. Sí. O simplemente es un compañero de laburo o del colegio que se sentó al lado y que ya te generó esa contracción, ¿no? Bien. Otra manera a veces de lo que sucede tiene que ver con cosas que se te vienen, recuerdos, ¿no? Lo que llaman los flashbacks, ¿no? Como esa sensación de: esto ya lo conozco, se me viene, me acuerdo patente, lo vuelvo a sentir, esa sensación de algo que te inunda. Y por otro lado, la evitación: yo ahí no voy más. Uh-huh. Prefiero no estar ahí, prefiero evitarlo, no voy ahí, no voy allá, no voy acá. Y entonces evito que esto se reavive, ¿no? Entonces son como, si querés, 3 características muy concretas de cuando hay trauma, ¿viste? La activación corporal, la inundación y la evitación. Buenísimo, bien, bien claro. Se activa algo en el cuerpo, me pongo rojo, se acelera el corazón, me quedo sin aire, una sensación que no puedo definir, ¿no? Tantas veces que no puedo definir, pero que me doy cuenta que siento algo. Cuando hay algo que me inunda, que por ahí la imagen más gráfica, para quien lo quiera visualizar, es las típicas películas esas de guerra, los flashbacks que tienen como los soldados, o el flashback del choque cuando hubo como... Pero que entiendo que en estas otras situaciones que caracterizamos de trauma más diluido, por así decirlo, tiene que ver como con resonancias de esto ya lo viví, como que acá hay una sensación que no es nueva, ¿no? Como que me trae algo del pasado. Y la tercera, decías, la evitación. Claro, cuando empiezo a evitar situaciones, evitar personas, evitar emociones, ¿no? Entiendo que ahí es como si hubiese una parte de nuestro cuerpo, recién José decía ahí como alertas, como alarmas que se van prendiendo y... ¿Cómo podemos entender corporalmente o fisiológicamente el trauma? Como, ¿hay algo ahí que nos pueda ayudar como a entender un poquitito más cómo son estas alarmas? Pensemos que el cerebro, ¿no? fue evolucionando para sobrevivir. Y una de las primeras estrategias de supervivencia que tuvieron los animales, a diferencia de las plantas, es la capacidad de reacción, ¿no? Cuando viene un peligro, ¿no? La necesidad de atacar ese peligro para defenderse, ¿no? La reacción a escapar, ¿no? A querer correr, ¿no? Para que no me agarre. Y en caso de no saber qué hacer, como una especie de colapso o paralización, ¿no? Donde casi me quedo como... porque colapsa mi sistema de reacción, estoy quieto, pero mi cuerpo está andando a 220, o simplemente me trato de pasar desapercibido como para que la cosa pase por el costado y casi que el león me mire en la nariz y piense que estoy muerto. Pero bueno, los americanos lo llaman como 3 F, ¿viste? El fight, fly and freeze, ¿viste? Como que son 3 reacciones biológicas, ¿no? Muy naturales, evolutivamente saludables, maravillosas del organismo. El tema es que el ser humano, eso lo trasladamos no solamente a una situación de peligro físico, ¿no? Como la amenaza de alguien que te quiera lastimar, sino que puede ser una situación de humillación social, ¿no? Una evaluación de desempeño, exponer una presentación en un trabajo, la humillación que podés anticipar por contar algo a tu pareja, o por proponerle algo, o por pedir ayuda cuando estás vulnerable. Es decir, lo mismo se activa en el cerebro como tensión, como las ganas de pelear, donde uno se pone como agresivo, competitivo, ¿no? Como que avasalla, o escapa, se pone evitativo, ¿no? Tratás de escapar, y si no podés escapar físicamente, simplemente te colgás, te dispersás, estás en otro mundo, porque es una manera de escapar, claro. O te quedás paralizado, parálisis, el no supe qué decir, se me puso la mente en blanco. Y este es nuestro cerebro más emocional, más animal, más emocional, que precede
a lo que se llama la corteza prefrontal, que es el cerebro más racional, más del ser humano, que con la capacidad de entender, anticipar. Y cuando hay trauma quiere decir que hay algo allá atrás atascado. Uh-huh. ¿Viste como el refrán que se quemó con leche y ve la vaca y llora? Sí. Cosa que me ridícula, pero bueno, el cerebro aprende así. Está buenísimo eso, como entender que a nivel como biológico hemos evolucionado y que hay algo que se inscribe en una parte muy, muy profunda del cerebro que va más allá de la razón. Eso explica también esto que vos decías antes, que no se trata a veces de buena voluntad, sino de poder comprender que hay una parte de nuestro cuerpo, una parte de nuestro organismo que nos está previniendo. Y por ahí también en eso es interesante esto que mencionabas de que hay algo que activa. A veces no es la misma experiencia, por eso también a veces es como confuso, porque yo digo, esta experiencia no tiene nada que ver con esto otro, y en realidad por ahí no es exactamente igual, pero hay un fragmento de la experiencia que puede tener que ver con el tono de voz, con la mirada de la persona, con un olor, con un lugar, con una constelación de configuración como de relación, ¿no? En el lugar en el que quedo. La época del año, acordate hace años atrás cuando venía el 20 de diciembre y todos decíamos, a ver, saqué, y uno tenía el trauma de que sucediera de vuelta, y uno lo anticipaba y por ahí pasaba, hasta que lo empezamos a olvidar, pero queda la alerta. Y queda en este nivel del cerebro, entonces hay algo que detecta ese nivel del cerebro, y por ahora mi cabeza, que está medio desconectada muchas veces de ese nivel del cerebro, es como que no entiendo qué pasa, y digo, no sé por qué me siento mal, o por qué estoy paralizado, o por qué estoy ansioso, y en realidad tiene que ver con que hay algo que está activando esa experiencia. Por eso es tan importante poder como escuchar esos niveles más profundos de nuestro cerebro y de nuestro cuerpo que nos ponen en contacto con algo que está pasando. Bueno, ahí había algún par de preguntas. Me cuesta bastante leerlas por cómo quedó la pantalla, pero Carito, la parte de cómo trabajar el trauma, ahora en un ratito vamos a ir un poquitito más a eso. Después preguntaban si en este contexto de pandemia puede producir episodios de ansiedad de forma que irrumpe de un momento al otro. No sé, ¿querés contestar eso, Cucho? Pensemos en esta lógica de la reacción de lucha, huida o parálisis. Si vos tenés que estar metido en un lugar, no puedo luchar con las circunstancias porque se me impone, ¿no? Digamos, restricción. No puedo escapar porque no me puedo ir a cualquier lado. Entonces entro en estado de parálisis y esto empieza como a generar una ebullición donde te das cuenta que los vínculos cercanos de convivencia y demás, laborales, familiares, empiezan a sentirse el mal humor. ¿Por qué está el mal humor? Porque está el cuerpo en defensa y no puede canalizar esa reacción defensiva. Entender esto trae mucho alivio, porque no se trata de maldad, no se trata a veces de falta de voluntad, se trata de comprender que nuestro cerebro y nuestro cuerpo tienen lógicas que requieren un nivel de intervención más hondo u otra manera que sea el simple racional. Por eso a veces yo lo escucho mucho en el consultorio, bueno, pero yo tengo que cambiar el chip, yo tengo que dejar de pensar en modo derrotista, en modo negativo, yo tengo que soltar mi pasado, y te la entiendo, te la acepto en algunas personas y en algunas situaciones, pero en muchas otras, ¿viste? Es como estar con un enfermo de cáncer con un antibiótico, vos tenés que ir a una intervención más honda si hay trauma. Totalmente. No es maldad, es distinguir los niveles de herida. Sí, totalmente. Y creo que parte de esa intervención tiene que ver esto, como con comprender el impacto profundo en el cuerpo, ni que hablar cuando esto es como pronunciado. Yo a veces, una intervención parecía cuando algún paciente me dice, no, como yo tengo que cambiar, yo le digo, pero vos es como que acabás de chocar con el auto, alguien chocó con el auto y vos vas a la banquina, y vos estás tirado ahí y le decís, ¿y qué vas a hacer? Y vos, no le decís, ¿y qué vas a hacer? O deberías haber manejado mejor. Vas, lo contenés, lo acompañás, ¿no? Entonces, hay experiencias que requieren, antes que cambiar un chip, el poder como comprender el impacto que tienen y contenerlo. Y en los casos de las experiencias que hablamos, traumáticas, como diluidas en el tiempo, de trauma acumulativo, también entender, ojalá fuese un chip que uno pone y saca como, ¿no? Como un chip o como un pendrive, pero si lo que fue es acumulativo, acá ahora hay que acumular distintos tipos de experiencia,
que muchas veces tienen que ver también con la comprensión que yo tengo de mí y el modo que yo tengo de estar conmigo. Recién Josefina preguntaba esto, decía, ¿cuánto tiene que ver en el trauma la vivencia de esa situación en soledad, entendida como aislamiento, ¿no? Y bueno, dentro de lo que es biodecodificación se habla del shock biológico y una de las características tiene que ver con la soledad. Desde la teoría del apego nosotros sabemos que estamos biológicamente, hemos evolucionado para buscar el contacto con otro ante las situaciones de peligro, para regularlos emocionalmente, con lo cual si yo no puedo establecer ese nivel de contacto y de seguridad con otro, eso me afecta a nivel incluso corporal, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando no hay capacidad de establecer un vínculo con otro, no hay posibilidad de transitar el trauma con otra persona que me ayude a regular, que me ayude a contener, que me ayude a sentirme seguro, evidentemente el impacto es mucho mayor. Y por ahí, ahora dejo la palabra a vos, Cucho, esto lo traía porque también pensando en el diálogo que a veces hay en nuestra cabeza con nuestra situación traumática, es traumática en sí. Porque si yo viví un trauma, y si yo estoy enojado conmigo, y digo, no, pero tengo que cambiar el chip, hay como una desconexión, hay una falta de empatía, hay de alguna forma un maltrato, ¿no? Es una tortura interior, es una tortura porque quiere decir que no pudiste, te abrumó, quisiste poder y no pudiste, y encima te empezaste a dar, porque uno de los efectos nocivos de una experiencia traumática, sea contundente o crónicamente o no, como repetitiva, como decís, es que queda un sentimiento, una autopercepción negativa de uno mismo. Yo no puedo, yo soy un tonto, yo soy el culpable, yo no valgo, yo soy incapaz, yo no puedo, yo no soy suficiente, yo no estoy a la altura de ello, nunca voy a poder. Y esto empieza a generar, pasaron 30 años, pero sigo repitiéndome la misma historia, pero no es que me la repito voluntariamente, es porque mi cerebro quedó tan conmocionado que como diciendo, te dice, no te expongas, no vayas, no aparezcas, a ver si volvés a vivir lo mismo. Necesitas que una reconexión vincular, ¿no? Alguien que se dé cuenta, conecte eso, que lo afloje, que te devuelva una nueva mirada y que te reconecte con esa potencialidad dentro. Esto es un proceso. Es un proceso. Está buenísimo eso que decís, como lo importante de la reconexión vincular, también respondiendo a la pregunta de Josefina y lo de Caro como parte de la sanación del trauma, ¿no? Porque muchas veces cuando queda algo como atascado a nivel más de nuestro cerebro reptiliano, primitivo, a nivel corporal, en una situación por ahí de parálisis, que también mucha gente se castiga porque dice, ¿cómo no reaccioné? ¿Cómo no le dije? ¿Cómo no me defendí? Y en realidad no comprendemos que, claro, se activó algo a un nivel como muy, muy profundo. Y en realidad el problema no está en esa respuesta, sino el tema es lo que yo después hago con esa respuesta, ¿no? Porque por ahí me castigo por haberme paralizado en vez de comprenderme, me sigo quedando paralizado en el momento en que, bueno, ya pasó la situación traumática y por ahí lo que necesito es descargar, ¿no? Y qué importante ahí como lo vincular. Un último ejemplo que me venía es, también es interesante, hay el libro de Dan Siegel, Disciplina sin lágrimas, porque me parece rico como plantearlo en este contexto como vincular y como de los traumas como pequeños, ¿no? Pienso en tantos chicos diagnosticados a veces con ADD o con impulsividad, ¿no? Irritables, que de repente como se desbordan en alguna situación, que no encuentran un vínculo que los ayude a, poniendo límite, pero regular, y no que los castigue, y que se empieza a formar una imagen cada vez peor de sí mismo. Hasta que vos encontrás un chico ya un poco más grande, que ante cualquier cosa reacciona y no se puede controlar, y eso es como de nuevo una situación traumática que se repite, porque no hay un vínculo que lo ayude a regularse, y lo que él termina percibiendo es que soy un calentón o soy un impulsivo, ¿no? Y queda como esa imagen negativa
que también muchas veces se repite frente a la corrección de ciertos adultos, padres, docentes, que no terminamos de comprender que por ahí el chico está desregulado, y porque está desregulado actúa así. Entonces lo primero es que yo pueda conectar y ayudar a que se regule, para lo cual necesito estar regulado yo antes de abordar la situación disciplinaria. Mira, siguiendo ahí la lógica biológica, ¿no? Es decir, hablamos de las 3 reacciones típicas, pero después en la evolución, cuando aparecen los mamíferos, no hay mayor estrategia de defensa y de protección que es el estar en manada, el pertenecer a una manada. Uh-huh. Y todo lo que yo tenga que no le suma a la manada o que la manada me rechace, para mí es sinónimo de muerte, de estar aislado en la selva y quedar a merced de cualquier bicho que camine por ahí. Entonces, si yo encima estoy asustado y del otro lado, ¿no?, me rotulan como peligroso, es angustiante, con lo cual me voy a sobreagitar más, mayor rechazo, y se da una situación, un círculo vicioso, donde yo necesito sentir que siente. Cuando uno está abrumado, lo que uno enseguida mira al costado y trata de encontrar a alguien a ver si se dio cuenta y si lo entiende. Uh-huh. Esto lo en las situaciones de abuso sexual, lo más gordo, ya que he trabajado muchas situaciones muy, muy, muy difíciles, no es tanto lo que te pasó, uh-huh, sino como cuando fuiste a pedir ayuda y del otro lado te ningunearon, te desconfiaron o te culpabilizaron. Uh-huh. Ahí se sella el tiempo. No es tanto lo que te pasó, porque lo que te pasó se trabaja, uh-huh, pero cuando vos sentiste el rechazo, digamos, la no sintonía, la no disponibilidad del entorno, que encima te culpabiliza a vos o te ningunea, uh-huh, ahí, con moño. Uh-huh. Por eso es que es importante hoy que se pueda estar como visibilizando muchísimo más lo que tiene que ver con las situaciones de violencia, con las situaciones de abuso, ¿no?, con las situaciones de trauma, justamente como para poder, frente a esa búsqueda de ayuda, poder como recibir, comprender y no volver a traumatizar. Entonces, recién preguntaban, ¿cuál es el camino de sanación?, ¿no? Bueno, creo que por ahí lo primero, esto que venimos haciendo tiene que ver con querer ayudar como a entender, ¿no?, la experiencia del trauma, y cómo por ahí es mucho más cercana, mucho más habitual. Hay un autor, David Berceli, igual que lo toma, pero muchos lo mencionan, que en uno de sus libros dice, la vida es traumática, ¿no? Y a mí me choqueó y me pareció interesante como decir, y claro, él dice como, estamos acostumbrados al trauma, no porque sea bueno, ¿no?, pero como, y biológicamente los animales y el ser humano estamos también diseñados para poder afrontar el trauma, porque el trauma es parte de la vida, ¿sí? Algunos más, menos, por ahí no directamente a mí, pero a mi vecino, pero como no es una cosa tan extraña, al contrario, es como parte de la vida. Entonces, poder entender que estamos preparados para poder afrontar eso. El tema es, si no lo sabemos, si no lo podemos visibilizar, si no sabemos cómo reacciona nuestro cuerpo, más que favorecer el proceso de sanación, lo terminamos como coartando. Entonces, por ahí lo primero era como poder visibilizarlo, entenderlo. Ahora bien, si más o menos entramos en este camino, ¿vos qué dirías con respecto al proceso de sanación del trauma? Se me ocurre un remedio. Primero, lo que es lo normal, que es que ante cualquier situación traumática uno necesita restablecer conexión con la gente que uno quiere, uh-huh, ¿no? Es decir, cuando uno vive algo doloroso, necesita poder compartirlo. Por eso la palabra aislamiento social es tan nefasta. Podemos hablar de distancia física, pero no de distancia social o de conexión humana, porque necesitamos la conexión, la necesitamos, y es lo que naturalmente nuestro organismo tiende para decir que alguien se dio cuenta y que te brinde la confianza de decir, tranquilo que esto va a pasar, tranquilo que esto vas a poder, ¿no? Esa es la experiencia básica, ¿no?, de atravesar un dolor de una manera dolorosa, pero se queda como aprendizaje. Bien, y está como bueno trauma, ¿no? Hacer hincapié, porque nosotros tenemos mucho ese como ideal como de autonomía, pero de una autonomía como desconectada, ¿no? No una interdependencia. Autosuficiencia. Una autosuficiencia. Eso es una autosuficiencia. Creer que no somos mamíferos,
arrancar nuestro cerebro, la parte de la mitad, arrancarla, digamos, y pretender ser algo que no somos, y estamos conectados, nos regulamos, nos necesitamos mutuamente. Que no te afecte, no, te va a afectar, no te puede no afectar. Otra cosa es que lo atravieses, pero las cosas te afectan. Bien. No te pueden afectar. Bien. Entonces no es que no me afecte, sino reconocer que me afecte y buscar la conexión. Me surge también procesarlo. La pregunta, ¿y qué pasa si el contexto donde conecto me da alguna de esas respuestas que vos decías, donde hay rechazo, donde hay culpabilización, ¿no? Donde no hay empatía? Cuando uno no fue encontrando, ahí es donde entramos los terapeutas. Los terapeutas es una manera de tratar de cubrir un déficit, algo que en lo natural podría darse, o que algo que fue realmente muy tremendo, ¿no? Es algo que puede ser muy tremendo y que necesita, así como cuando se te cayó una piedra en la cabeza y necesitas un tratamiento, ¿viste?, para recuperar, ¿no?, algo externo que favorezca que el cuerpo se recupere. Bueno, las terapias lo que ayudan es esto, es a rehabilitar el sistema natural de autocuramiento, de autocicatrización y de autosuperación. Pasa que a veces está fallado, a veces viene como muy golpeado, o faltó algo, y una terapia lo que hace es eso, es rehabilitar el sistema. Una vez que rehabilitó, chao, chin, suerte con tu vida, y seguí a galope. Pero las terapias tienen esta función para mí, de rehabilitar. Bien, entonces lo primero es esto hablamos de reconocer, hablábamos de reconectar, ¿no? Y en algunos casos donde la experiencia fue como muy intensa, o por ahí falla ese ambiente, o ese ambiente por ahí no es que falla, pero a veces no está tan preparado, no tuvimos la oportunidad de desarrollar para poder acompañar un proceso terapéutico. Tenemos unos minutos, por ahí estaría bueno contar un poquitito hay dos terapias o dos abordajes, hay muchos en realidad, pero bueno, Esteban y yo manejamos dos abordajes corporales que ayudan en lo que tiene que ver con el trabajo, con el trauma, que tiene que ver con la bioenergética y con EMDR, que si querés contar un poquitito vos qué es EMDR y yo cuento un poco después de bioenergética. A mí EMDR, después de más de 15 años de trabajar en terapias, me viene como reformulando la manera de trabajar el trauma, ¿no? Porque a veces abordajes más cognitivos, ¿no?, que apuntan al lugar acá, no consigue trabajarlo de allá atrás. EMDR es un sistema de terapia validado internacionalmente como de primera línea para terapia de trauma, que lo que busca es, a partir de las siglas, que es Eyes Movement Desensibilization and Reprocessing, que tiene que ver con poder estimular, mediante la evocación de memorias traumáticas, reformularlas, ¿no? Como produce una transformación en aquellas memorias que sostienen tu inhibición o tu reactividad actual. Es decir, ya no apunta a la voluntad actual, sino a trabajar sobre aquellos recuerdos que te marcaron para como reformularlos, ¿no? Se produce una transformación y esto hace que después tu lente en la actualidad ya viene desempañado, viene mejor, viene más limpio. Porque si quedaste atascado, sintiéndote un inútil, sintiéndote un hijo de puta, y bueno, no alcanza con saberlo, hay que ir allá atrás. Es un modo terapéutico muy vivencial, es como operar, yo a veces me siento más cirujano, entonces operar recuerdos, y cuando esto se desanuda esa sensación, se descarga la reacción y se reconfigura la creencia sobre sí mismo, el canal empieza a fluir mucho menos contaminado y mucho más capaz de ir afrontando lo que viene. Pero si quedaste atascado, es complejo. No es solo recordar intelectualmente, sino es como conectarse con esa vivencia, y desde ahí se activa como una red de memoria, ¿no?, que a veces está como asociada y que está como anudada, y por eso también a veces hay ciertas experiencias que son tan abrumadoras en el hoy. Es como que de repente alguien me contestó mal y, como decías antes, tengo una reacción desproporcionada, externa porque, no sé, exploto y me enojo, o interna porque me ofendo y me aíslo, pero hay como algo desproporcionado porque se nos viene como ese alud, ¿no? Entonces en MDR, a través de la activación de
de los ojos vas, como vos decías, como operando, trayendo eso. Sí. Y hay un efecto muy bueno que yo con esto estoy anticipando un prejuicio. No se trata de ir a revolver para quedarse. Lo que es increíble de MDR es que cuando vos trabajás con MDR, vas, tocas, te metés, hay un momento donde la perturbación, el nivel de perturbación, que está en un nivel 10, 8, ¿no? empieza a bajar, y yo lo veo en las terapias, de repente te dicen, mirá, me acuerdo que pasó, pero en este momento mi pecho está abierto, me bajó, porque vas a la activación fisiológica. Claro. No solamente al entender, sino a toda esa reactividad y produce esta transformación. Estos flashbacks o estas memorias que movilizaban tanto siguen siendo recuerdos, pero ahora ya no activan tanto. Son imágenes, pero no te llevan a la reacción. Cuando vos apuntás a esa reactividad fisiológica, que no pasa por el entendimiento, sino por un procesamiento bien físico. Es realmente increíble para los que no conocen y súper recomendado para eso, como situaciones como de trauma complejo, ¿no? Situaciones como puntuales. Es una terapia bastante como focalizada en esa experiencia, pero bueno, abriéndola a esta red de otras experiencias que a veces perturban. Y es interesante que MDR, bueno, igual que bioenergética o que TRE, que es un poco lo que voy a contar ahora, de alguna forma lo que ayudan es como a rehabilitar o reencauzar un potencial sanador, podríamos decir, natural del organismo, ¿no? Como que el organismo tiende a la salud, el tema es que muchas veces se ve bloqueado. Y por ahí, volviendo con estos dos conceptos que vos mencionabas, como el impacto corporal del trauma, el trauma activa el cuerpo y activa reacciones fisiológicas y comportamentales como puede ser enojarme, o como puede ser paralizarme, o como puede ser huir. Hablamos de una parte como fisiológica, comportamental, y una parte de conexión, ¿no? Cuando falla la conexión, esta experiencia corporal se ve bloqueada, ¿sí? Entonces, por ahí, cuando yo me quedo paralizado, el problema no es que yo me haya quedado paralizado. Hay situaciones donde lo más saludable, sin duda, fue quedarse paralizado. Porque si yo me defendía, por ahí la persona que estaba abusando de mí me podía matar, ¿sí? O si yo le contestaba a mi papá, que estaba enojado y un poco alcoholizado, por ahí me golpeaba, ¿sí? O si yo le retrucaba a mi mamá, sin ir a un caso extremo, se podía llegar a poner como muy hiriente y muy culpabilizante. Entonces, mi organismo entendió que yo tenía que quedarme como paralizado y que eso era lo más sano, ¿no? El tema es que esa experiencia después, cuando cambia la situación, requiere de otra cosa, que es lo que muchas veces nos pasa. Estoy hablando con mi jefe y le digo, sí, porque no le puedo decir, andate, estás loco o no me gusta esto, pero después salgo, ¿no?, de ese momento y estoy enojado y necesito descargar. Y si yo no descargo, eso queda contracturado en el cuerpo. Y muchas veces, ¿por qué no descargo? Porque hay un contexto social, cultural, que está metido en nuestra casa y nos dice, no, bueno, contenete, no te quejes. Oh, vos te estás quejando todo el tiempo, ¿sí? Ah, vos no parás de llorar, ¿no? Por ahí en el momento no pude llorar, estaba en un contexto muy amenazante, tenía muchas ganas de llorar, pero no me podía mostrar vulnerable. Pero ¿qué pasa que después nunca pude llorar? Ahí, cuando yo no pude llorar, cuando yo no pude soltar, la bioenergética, y dentro de la bioenergética asociada a ella, el TRE, que es Trauma o Tension Releasing Exercises, que es una serie de ejercicios que ayudan a registrar la tensión que tiene el cuerpo ante la experiencia traumática de intensidad emocional y ayudan a soltar el cuerpo. No sé si vieron que muchas veces en las situaciones de tensión temblamos, vibramos, el cuerpo tiembla, el chiquito le van a llorar y de repente le empieza a temblar la mandíbula, una mujer después del parto por ahí vibra, ¿no? Estoy nervioso y me tiembla la pierna. Es una experiencia espontánea del organismo que suelta la tensión. Eso es re interesante David Berceli, que cuenta él trabajó mucho en contextos de guerra y él descubre que durante los bombardeos se metían en los búnkers
y mientras escuchaban las bombas, los chiquitos no paraban de tiritar, temblaban. Y que cuando salían de ahí, los chiquitos estaban jugando al fútbol como si nada. Y él se da cuenta que mientras él sostenía a un chiquito, a él le da ganas, le venía como un impulso de temblar, pero él lo cortaba para no asustar a los niños, ¿no? Y que mientras los niños después estaban bárbaros, los adultos estaban todos tensos así. Y empieza a hablar con otros y ve que a todos les pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, a partir de eso, desarrolla una técnica corporal que nos permite como entrar en contacto con la vibración. Lo mismo vamos haciendo en la bioenergética, vamos descubriendo qué partes del cuerpo están un poco bloqueadas para poder familiarizarnos con esa experiencia fisiológica que a veces nos asusta, pero con la que, a lo mismo que contaba, igual que contaba Esteban recién en MDR, necesitamos no solo saber que está, sino poder sentirla de algún modo nuevo, pero sentirla en un contexto vincular, ¿no? En un contexto con otro, que eso es muchas veces lo que nos da la terapia. Nada de esas cosas, cuando la herida es profunda, ninguna de esas se solucionan por decreto, por un cambio, por una declaración simplemente. Hay que ir más a fondo, hay que ir en un conjunto, hay que ir en una unidad. Está la declaración, está la búsqueda de la instancia, de la ayuda y de todo. Uno busca, no es que se queda, listo, me pasó la vida por arriba, yo soy así, ya estoy. No, busco, ahí está mi voluntad, pero el proceso va a ser mucho más precognitivo que cognitivo, ¿no? Necesita que unir ambas. Totalmente. Por ahí la declaración está en me decido hacer un proceso de esto, me habilito a sentirlo, como busco. Pero no por decirlo la sensación. Pero no por decirlo se borra la sensación. Yo declaro que quiero hacer este camino, pero el proceso va a implicar mi cuerpo, va a implicar mi memoria, va a implicar mi emoción, no mi cognición, mi declaración. Esto es lo que por ahí nuestra cultura, con todas sus luces y sombras, proporcionan una deconstrucción de mentalidad maravillosa, una capacidad de poder cambiar esto, pero requiere también ir hacia lo profundo, para que vayamos equilibrados, ¿no? Buenísimo, Esteban, muy bueno. Bueno, estamos terminando, estamos llegando al final de la hora. Creo que no se me quedó ninguna pregunta por ahí. Así que va a quedar grabado el vivo, si lo quieren compartir con alguna persona que piensen que le puede llegar a aportar. Ojalá que parte también de este espacio nos ayude a todos a ir armando como una red que nos permita conectar un poco más con nosotros mismos y con aquellos que sabemos que han sufrido, que están sufriendo alguna experiencia traumática. Bueno, gracias, Cuchito, por el tiempo. Muy bueno, un gusto encontrarnos por acá. Y saludos a todos, esperamos que anden bien y nos vemos próximamente. Dale, gracias Tommy por la invitación. Chau, saludos a todos. Que anden bien.